Una sala blanca, hemos elegido una sala de preparación parenteral. Entonces, bueno, como siempre, quiero comenzar con una pequeña matización porque comúnmente se confunden dos términos, que son el de validación y el de cualificación. Quiero comentaros que el proceso de validación engloba una serie de procesos de cualificación. Se cualifican los parámetros de diseño, se cualifica el proyecto para ver que se ha hecho acorde a los parámetros de diseño, se cualifica la ejecución del proyecto y se cualifica la puesta en marcha, que realmente es el proceso que realizamos nosotros, la cualificación de las condiciones ambientales, justo antes de la vida útil, de que comience la vida útil de la sala. Entonces, todo ese conjunto de cualificaciones sería el proceso de validación. ¿Vale? Entonces, como os comento, lo que nosotros realizamos realmente es el proceso de cualificación de la puesta en marcha. Como os comentaba, he elegido una sala de preparación de alimentación parenteral para que veamos un ejemplo de cómo es este proceso de cualificación. ¿Cuál es el objetivo? Pues asegurar que la calidad del aire dentro de esta sala cumple los requisitos, que en este caso nos pide la guía que se ha elaborado, con el objetivo de proteger principalmente el producto, el fármaco con el que estamos trabajando. ¿Qué análisis vamos a realizar en la sala? Pues principalmente los caudales de aire, de impulsión y de extracción, para calcular posteriormente las renovaciones, o la nomenclatura de la guía dice cambios de aire, es lo mismo. Vamos a medir también la presión diferencial con respecto a salas anexas y vamos a ver el sentido del flujo del aire, que no siempre coincide exactamente con la diferencia de presión. Vamos a ver la clasificación de la sala con el conteo de partículas y microorganismos en suspensión. Se puede medir otra serie de parámetros como temperatura, humedad relativa y ruido ambiental, pero bueno, en este caso no vamos a entrar. Tenemos aquí, en primer lugar, es el mismo esquema que ha utilizado Ana. Tenemos aquí la sala blanca, que hemos dicho que era para... Bueno, aquí he puesto mezclas intravenosas, el caso es lo mismo, mezclas intravenosas, alimentación parenteral. Es una sala blanca que debe estar en presión positiva, con el objetivo de proteger el medicamento. Tenemos aquí la esclusa, que debe existir siempre que exista esta sala blanca, y esto sería el almacén donde están los medicamentos, las neveras, etcétera, la farmacia en sí. Y esto ya sería el pasillo que conecta con áreas anexas. Estos cuadraditos que vemos aquí están representando difusores de impulsión, que normalmente llevarán un filtro EPA terminal, estará ubicado en el techo. Estos rectángulos representan los extractores, que habitualmente están en paredes, y este dibujito aquí pues sería una cabina. Como estamos hablando de mezclas intravenosas, sería una cabina de flujo laminar. Entonces, vamos a comenzar con la validación, ya lo iba a decir mal, cualificación de la sala. Ya os ha presentado también Ana este cuadro. Este cuadro resume muy brevemente los requisitos de la guía, los requisitos que establece ambientales. Como os ha comentado, nuestro objetivo en la sala a cualificar es obtener un grado C. ¿Qué quiere decir grado C? Perdón. ¿Qué quiere decir grado C? Que tenemos que alcanzar este nivel de partículas en reposo, tanto de 0,5 micras como de 5 micras, o en funcionamiento con operarios en su interior de 0,5 y de 5. Este es el objetivo, alcanzar este nivel de partículas, que como bien os ha dicho Ana y luego veremos posteriormente, tiene una equivalencia con las ISOs de la norma UNE en ISO 14644. ¿Qué más te pide para esta clasificación de grado C? Pues que al menos tengamos 20 renovaciones o 20 cambios de aire a la hora, no te exige nada en cuanto a flujos de aire, y sí que la diferencia de presión con respecto a salas anexas sea al menos de 10 pascales. Entonces vamos a ver cómo medimos esto. En primer lugar, comenzamos con los caudales, tanto de impulsión como de extracción. Con las flechitas azules
he representado los caudales de impulsión y con las flechitas rojas los caudales de extracción. Lo que nos interesa principalmente es la sala blanca, que es esta parte. Medimos, ahora veremos una imagen, tenemos dos opciones, o medimos con el anemómetro de toda la vida y luego haciendo un cálculo con la superficie del difusor y con factores de corrección, o directamente con un balómetro que te da el cálculo de caudal directamente. Importante, en este tipo de sala debe de ser mayor el caudal de impulsión al del caudal de extracción. ¿Por qué? Porque queremos que esta sala esté en sobrepresión. Queremos que si esta puerta se abre, el flujo del aire tienda a ser hacia afuera. Por eso hay que impulsar más aire del que se extrae. Y con este dato, puesto que la guía no te habla de cuánto caudal de aire tienes que meter en el interior de la sala blanca, sino que te habla de cambios, de renovaciones de aire, este dato de metros cúbicos hora que hemos medido lo utilizamos para calcular precisamente eso, las renovaciones a la hora. ¿Cómo se hace? Pues sencillamente dividiendo entre el volumen de la sala. El objetivo es alcanzar al menos en el interior de la sala blanca las 20 renovaciones a la hora, los 20 cambios de aire a la hora. Como os comentaba, tenemos el anemómetro que se ha utilizado siempre, donde no te da un caudal, sino que te da una velocidad de aire a la salida del difusor. Con ese dato se puede calcular el caudal, lo que pasa es que es menos exacto que utilizando este tipo de equipos, que es un balómetro, que como veis tapa completamente la rejilla de impulsión y nos da un caudal, nos da el valor de caudal directamente, ya no hay que aplicarle ningún factor de corrección. Ya hemos visto cuánto aire está entrando en el interior de la sala blanca, pero no es solo importante cuánto aire está entrando, es muy importante la calidad de ese aire que está entrando. Muy importante que tenga las etapas de filtración correspondientes y que los filtros estén correctamente instalados. Por tanto, le tenemos que hacer una prueba para comprobar que eso es así. Este test se llama comúnmente test DOP o test PAU y realmente lo que hacemos es insertar humo, aguas arriba del filtro y con un detector medimos por toda la superficie del filtro y por los laterales, por las juntas. De esta manera, si el filtro no está correctamente instalado, habrá una pequeña fuga de humo que detectaremos y podremos decir que este filtro no está bien ajustado y que lo tienen que mejorar. O si el propio filtro, a la hora de, que pasa más de lo que pensamos, a la hora de instalar el filtro no se ha hecho con la suficiente delicadeza, se puede romper. Entonces también podemos detectar pequeñas roturas que están permitiendo el paso de aire sin filtrar. Como he dicho, se puede utilizar este test, el test de humo. También se puede realizar sencillamente con un contaje de partículas, sabiendo que las partículas de 5 micras no pueden atravesar este filtro, deben de ser retenidas. Por tanto, debería haber una completa ausencia de ese tamaño y una reducción considerable de tamaños más pequeños. Pero bueno, el más fiable es este, el test PAU o test DOP. Una vez que ya hemos visto el aire que está entrando en la sala, la cantidad de aire y la calidad de ese aire, vamos a ver cómo está el aire de la sala. Vamos a ver si la sala alcanza la clasificación que debería alcanzar, que como hemos dicho, debe de ser C. Eso quiere decir que partículas de 0,5 micras no deben superar las 352.000 y partículas de 5 micras no deben superar las 2.900. Eso equivale a una ISO 7 en reposo. He señalado solo en rojo en reposo porque en una puesta en marcha obviamente va a estar en reposo y nosotros intentamos igualmente que cuando se hace una cualificación anual también sea en reposo, que no haya personal para que ni ellos nos molesten a nosotros ni nosotros a ellos. Entonces, este es nuestro objetivo, alcanzar este nivel de partículas en reposo. Para ello utilizamos un equipo de este tipo, tiene
Tiene varios canales, aspira aire y te va midiendo el nivel de partículas. A nosotros solo nos interesan estos dos tamaños. ¿Cómo lo hacemos? Depositamos el equipo en el centro de la sala y intentamos salirnos, si es posible, salir de la sala para que no haya ninguna interferencia. Pues se programa durante un tiempo estimado y luego vemos el nivel de partículas para ver si se ha alcanzado. Como veis, la sala blanca debe alcanzar ese grado C. Si metiésemos el mismo equipo dentro de la cabina, puesto que esta cabina tiene un filtro EPA, debería alcanzar el grado A, según dice la guía. Y en el almacén debería haber grado D. Como os ha contado Ana, aquí en la esclusa se le exigiría mínimo el D, mejor el C. Y luego ya pasaríamos al pasillo, que sería una zona no clasificada. Ya hemos terminado con la parte de partículas. Vamos a ver uno de los parámetros más importantes, que es la presión. Es importante que esta sala esté en presión positiva, como hemos dicho, para proteger el medicamento. Hemos dicho que eso se conseguía impulsando más aire que extrayendo, pero además tenemos que conseguir que exista esta cascada de presiones, es decir, que con las puertas cerradas el aire tienda a salir por las ranuras hacia allá. Lo ideal, que se alcancen 10 pascales en esta puerta, 10 pascales en esta puerta y otros 10 pascales aquí, si se puede. La norma UNE 171.340 habla solo de 9 pascales. Lo ideal, de 6, ¿qué he dicho 9? Perdón, de 6 pascales. La norma habla de 6 pascales y es recomendable alcanzar estos 10 según la guía. Lo hacemos de una forma muy sencillita, utilizando un manómetro que se introduce por debajo de la puerta. Entonces introducimos un tubito al otro lado. A ver, ahí. Introducimos un tubito al otro lado y por diferencia de presión sabemos, pues eso, el equipo te da la lectura directa. Lo he mencionado antes, muy rápidamente. No siempre que tenemos una habitación en presión positiva quiere decir que el sentido del flujo del aire en todo caso salga hacia afuera. Quiero decir con esto que en ocasiones, por diferencia de temperatura, hay un gradiente que aunque tú estés midiendo aquí debajo de la puerta que efectivamente la sala está en sobrepresión, puede ocurrir que aquí arriba, sin embargo, el sentido del flujo del aire sea hacia adentro. Esta prueba lo que pretende es comprobar con un humo trazador que por toda la puerta el sentido del flujo del aire es hacia afuera. En el caso de que no lo fuese, bueno, pues habría que jugar con los caudales de impulsión y de extracción para conseguir que el flujo sea hacia afuera en todos los casos, en toda la puerta. La guía, habla también de microorganismos en suspensión, de hongos y de bacterias. Te establece un nivel de microorganismos en ambiente en función del grado, como estamos hablando de que tenemos que alcanzar el grado C, pues el valor que nos permite es 100 microorganismos, 100 unidades formadoras de colonias por metro cúbico, de hongos y de bacterias. Te da aquí otra metodología para medirlo, que es simplemente depositando una placa Petri durante 4 horas. Pero bueno, el método que utilizamos nosotros es el de aspiración con un equipo de este tipo. Lo que hace es aspirar aire e impactar ese aire contra la placa. Pasa a través de una serie de orificios y lo impacta sobre el medio de cultivo, que después se llevará al laboratorio a incubar. Utilizamos 2 medios de cultivo específicos. Uno es para el cultivo de bacterias y el otro es para el cultivo de hongos. Y también la guía te establece una serie de frecuencias recomendadas para las cualificaciones de estas salas.
En este caso te dice que la medición de contagio, tamaño de partículas, controles de integridad de filtro, los cambios, renovaciones de aire y la diferencia de presión se debería hacer anualmente. Tiene otra tablita que establece que la periodicidad para la medición de microorganismos sea trimestral. Es una recomendación. Y bueno, con esa serie de pruebas, de mediciones, tendríamos ya una cualificación de la sala. Tenemos el caso contrario. Prácticamente la cualificación se hace igual con una sencilla diferencia, en el caso de preparación de citostáticos. En este caso, el objetivo no es solo proteger el medicamento, no vamos a medir la calidad del aire para proteger solamente el medicamento, también queremos proteger al trabajador, a ese operario que está trabajando con el medicamento, a ese operario y a los que están en salas anexas. Las mediciones que se van a realizar en este tipo de salas blancas, de citostáticos, van a ser exactamente las mismas, caudales y renovaciones, presiones y sentido de flujo del aire, la clasificación de la sala, que también debe de ser C, microorganismos en suspensión y se pueden hacer otros como temperatura, humedad y ruido. En este caso, la diferencia está aquí, en la presión diferencial. Como estamos hablando de una sala que debe de estar en presión negativa. Es decir, antes estábamos viendo que el sentido del flujo del aire, la cascada de presiones, debía ser así, y en este caso es todo lo contrario. El sentido del flujo del aire debe ser hacia adentro, hacia la cabina de seguridad biológica, que es la que extrae el aire al exterior, para proteger tanto a este señor que está aquí trabajando, como a los posibles trabajadores que estén por aquí, en la farmacia, que pasen por el pasillo, pacientes, etc. Por tanto, la cualificación de este tipo de salas es exactamente igual que el caso anterior que acabamos de ver, con la única diferencia que lo que hay que alcanzar aquí son 10 pascales negativos. Y bueno, por mi parte ya está todo. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejo con Poli con la ronda de preguntas.